continuando con el tema de razones trigonométricas, vamos a resolver triángulos rectángulos. ¿Qué es resolver un triángulo rectángulo? Resolverlo es poder encontrar la medida de todos sus ángulos y todos sus lados. Para eso vamos a utilizar, además de las tres razones trigonométricas iniciales, la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo, la cual siempre es 180 grados. Y adicionalmente vamos a incluir acá el teorema de Pitágoras, que son conceptos que ya hemos trabajado con anterioridad. ¿Listo? Entonces, todo depende de los datos que tengamos en el triángulo. Podemos resolverlo de diversas maneras. Usted puede empezar usando razones trigonométricas o puede empezar usando el teorema de Pitágoras o la propiedad de los ángulos de los triángulos. Todo depende de los datos que tengamos. Bueno, en este caso, este triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Entonces recuerden que los lados del triángulo se nombran de acuerdo al ángulo opuesto. Es decir, si este ángulo es el ángulo A, el lado opuesto sería el lado A. Si este es el ángulo C, el lado opuesto sería el lado C. Si este es el ángulo B, el lado opuesto sería el lado B. Vamos a mirar qué conocemos de este triángulo específicamente. Entonces, conocemos el ángulo A, que lo voy a escribir acá, 50 grados. Conocemos el ángulo C, que es el ángulo de 90 grados. Conocemos el lado C, que es 6. Bien, entonces, con respecto a esto, ¿qué puedo hacer para poder encontrar los tres valores que me hacen falta? Por ejemplo, inicialmente, si tengo dos ángulos, ya puedo aplicar la propiedad de los ángulos que dice que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, eso debe ser igual a 180 grados. Entonces, si yo reemplazo los valores de los ángulos, en este caso el ángulo A que vale 50, el ángulo C que vale 90, y lo desarrollo como una ecuación, podría encontrar el lado B. Si ustedes se dan cuenta aquí, la única variable que aparece sería la letra B. Entonces puedo manejarlo como una ecuación. 50 más 90 es 140. Entonces B, el ángulo B, más 140 tiene que ser igual a 180. Entonces ahí ya por deducción podemos decir entonces que el ángulo B sería lo que le hace falta, 140 para completar 180, es decir, 40 grados. Ya tenemos el valor del ángulo B, que en este caso sería 40 grados. Bien, vamos a mirar lo de los lados. Por ejemplo, podríamos decir, usemos el teorema de Pitágoras. En este caso no es posible porque para poder usar el teorema de Pitágoras debo conocer dos datos en los lados y solamente conozco el valor de uno de ellos. Entonces no puedo utilizar teorema de Pitágoras. Vamos a utilizar entonces alguna de las razones trigonométricas. Para eso vamos a seleccionar uno de los ángulos diferentes a 90 grados. En este caso vamos a utilizar el ángulo de 50. Pueden ustedes usar el de 40 si quieren. Cualquiera de los ángulos sirve. Con respecto al ángulo de 50, ¿qué conocemos? ¿Conocemos el cateto opuesto? No. ¿Conocemos el cateto adyacente? No. ¿Conocemos la hipotenusa? En las razones trigonométricas tenemos la hipotenusa como denominador. Entonces aquí también la voy a poner como denominador. Conocemos la hipotenusa. Y de ahí ya puedo seleccionar cuál de los dos catetos quiero encontrar. Digamos que vamos a encontrar el cateto adyacente. Esta razón trigonométrica, cateto adyacente sobre hipotenusa, es coseno. Si usted hubiera querido usar el cateto opuesto, podría hacerlo. Pero entonces usaría la razón trigonométrica seno, porque cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. Y el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, vamos a reemplazar los datos que ya conocemos. En este caso, el coseno de 50 lo puedo calcular. En la calculadora acuérdense que tienen que tener su calculadora en grados. Entonces, coseno de 50 es igual a 0.64. Voy a utilizar solamente dos posiciones decimales. 0.64. ¿Qué más? Cateto adyacente. El cateto adyacente
al ángulo A, porque estamos manejando el ángulo de 50 grados, que es el ángulo A. Coloquémoslo aquí encima para recordar que utilicé el ángulo A. Entonces, con respecto al ángulo A, el cateto adyacente es este. El cateto adyacente sería B. Y la hipotenusa del triángulo es 6. B sobre 6. ¿Cómo resolvemos esto? La forma más sencilla de hacerlo es colocando un número, el 1, para que los dos me queden como un racional. Voy a mirar que la variable es B. El número que se cruza con la variable divide, o sea, el 1. Y los otros dos números, en este caso el 0.64 y el 6, multiplican en el numerador. Eso ya lo hemos trabajado también. Listo. B es igual entonces a 0.64 por 6. 0.64 por 6, que es 3.84, dividido en 1. 3.84 dividido en 1, pues es 3.84. Lo que quiere decir que el valor del lado B es 3.84. Entonces B es igual a 3.84. Listo, solamente me queda el lado A. Para el lado A puedo usar también una razón trigonométrica que contenga la variable A acá, o puedo usar el teorema de Pitágoras. Entonces usemos el teorema de Pitágoras como para trabajar todos los conceptos. Listo. Entonces el teorema de Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Reemplacemos lo que conocemos ahí. La hipotenusa es 6. Entonces 6 al cuadrado igual a cateto cuadrado. El cateto puede ser tanto A como B. Entonces voy a utilizar B porque es el dato que conozco. 3,84 elevado al cuadrado. Y la otra variable, el otro cateto, que es el valor de A, que no lo conozco, entonces lo dejo con su variable que es A, elevado al cuadrado. 6 al cuadrado es 36, porque 6 por 6 es 36. 3.84 al cuadrado es 14.74 más A al cuadrado. Este número que está sumando, porque adelante no tiene signo, lo voy a pasar a restar. Entonces queda 36 menos 14.74 igual a A al cuadrado. Hacemos la resta. 36 menos 14.74, 21,26 igual a A al cuadrado. Listo. Recuerden que en el teorema de Pitágoras no puede quedarme la variable al cuadrado, entonces voy a sacar la raíz a ambos lados. La raíz de 21,26 es 4.6 y en el caso de la A, la raíz se cancela con el cuadrado por ser operaciones inversas y ese sería el valor de la A. 4.6 y ya tenemos resuelto el triángulo porque ya conocemos el valor de todos los ángulos y de todos los lados. Bueno, en este ejemplo vemos este triángulo rectángulo. De este triángulo conocemos dos lados que son los catetos y conocemos el ángulo recto. Entonces diligenciemos lo que conocemos aquí en esta parte. Recuerden que si el ángulo A es este, el lado A es el opuesto al ángulo. Ángulo B, lado B opuesto al ángulo B. Y C, lado opuesto, que en este caso es la hipotenusa. ¿Listo? Entonces diligenciemos datos. El ángulo que conozco es el ángulo de 90 grados, nada más. Conozco el lado A, que equivale a 6. Y conozco el lado B, que equivale a 5. Con esos datos, ¿qué podemos verificar? Con respecto a los ángulos, no podemos aplicar el criterio de los ángulos porque para eso debo conocer dos ángulos. Si yo reemplazo el valor de C acá, los 90 grados, me quedan dos variables, entonces no podría utilizar ese. En la cuestión de los lados, en los lados conozco dos. Entonces, ahí sí puedo aplicar teorema de Pitágoras porque me quedaría una sola variable que en este caso es la hipotenusa. Entonces, apliquemos teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado.
Bien, la hipotenusa es C, que es el valor que estamos buscando. El cateto es cualquiera de los dos que tengo acá. Y el otro cateto, pues ese sería el lado restante. Resuelvo el teorema. 6 por 6, 36. 5 por 5, 25. Realizo la suma. 61. Acuérdese que el último paso del teorema de Pitágoras es sacar la raíz cuadrada, por ser la operación inversa a la potenciación, a ambos lados de la igualdad. La raíz cuadrada de c cuadrado se cancela la raíz con el cuadrado. C sería igual a la raíz de 61. Vamos a calcularla para tener un decimal, una aproximación de la raíz de 61. 7.8. Listo. El valor de C es 7.8 aproximadamente. Listo, ya conocemos los tres lados. Bien, conociendo los tres lados del triángulo, ya puedo encontrar el ángulo B o el ángulo A usando cualquiera de las tres razones trigonométricas. ¿Por qué puedo usar cualquiera de las tres? Porque conozco tanto el cateto opuesto como el adyacente como la hipotenusa, al conocer los tres lados. Entonces voy a usar, en este caso, tangente. Ustedes pueden usar cualquiera de las restantes. Y voy a seleccionar entre el ángulo A y el ángulo B. Para este caso voy a seleccionar el ángulo B. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente de B con respecto al ángulo B. Entonces, tangente de B, que es la variable, el ángulo que voy a encontrar es cateto opuesto a B. El opuesto a B es 5. Y el cateto adyacente, que es el que está al lado, en este caso 6. Tangente de B sería igual a 5,6, que es 0,83. 5 sextos, que es 0,83. Y ahora, para calcular el ángulo, el valor del ángulo, voy a hacer la operación inversa de la tangente de B. La inversa se llama arcotangente. Si fuera seno, la inversa de seno es arcoseno. Y la inversa de coseno es arcocoseno. En la calculadora es el símbolo que está como tangente a la menos 1. Es decir, voy a desprender la tangente del ángulo para poder encontrar el valor del ángulo. Esta expresión quiere decir que la tangente del ángulo que no conozco equivale a 0.83 aproximadamente. ¿Cómo voy a buscar esto en la calculadora? Con esta función, que normalmente aparece en un color diferente arriba de la tecla tangente. Entonces, tangente a la menos 1 de 0.83. 39,6. Quiere decir que B, el ángulo B, equivale a 39,6 grados. 39,6 grados. Y ya conociendo dos de los ángulos, ya puedo aplicar este teorema para poder encontrar el tercer ángulo, que es el ángulo A. Entonces, A más B más C, la suma de los tres ángulos tiene que ser igual a 180 grados. El ángulo A no lo conozco, el ángulo B sí lo conozco, que es 39,6, el ángulo C sí lo conozco, que es 90 grados, y eso tiene que ser igual a 180 grados. Listo. A es igual a, voy a sumar estos dos, y A es igual a 180 grados menos la suma de los dos ángulos que tengo ahí. Es decir, $129,6. 180 menos 129,6. 50,4. El ángulo A equivale a 50,4 grados. Y ya tenemos el triángulo resuelto, porque ya conocemos los tres ángulos y los tres lados.
En este triángulo vemos que conocemos el ángulo A, que equivale a 70 grados, 12 minutos, que vamos a convertirlo solamente a grados. Entonces, 70 grados, 12 minutos, para convertirlo solamente a grados voy a dividir los minutos, que son 12, por 60. 0.2. Es decir, que el ángulo es de 70,2. Agregamos las posiciones decimales. 2 se lo agregamos al 70. Entonces es el ángulo de 70,2 grados. Adicionalmente al ángulo A, conocemos también el ángulo C, que equivale a 90 grados. Y conocemos el lado C, que equivale a 15, que es la hipotenusa. Recuerden que los ángulos se nombran en mayúsculas y los lados se nombran en minúscula. Y que el lado A es el opuesto al ángulo A. El lado B es el opuesto al ángulo B. Y el lado C es el opuesto al ángulo C. Entonces, esos son los datos conocidos. ¿Qué podemos hacer acá? Conocer los tres lados aplicando la propiedad de los ángulos. Entonces, A más B más C en los ángulos debe sumar 180 grados. ¿Qué conocemos? El ángulo A, que es 70,2. El ángulo B no lo conocemos, sería la variable. Y el ángulo C, que es 90 grados, es igual a 180 grados. Listo. B sería igual a 180 grados menos 70,2 y menos 90. ¿A cuánto equivaldría B entonces? 19,8. 19,8 grados. Listo, ese es el ángulo B. Bien, vamos a calcular ahora el lado A o el lado B. Para eso vamos a seleccionar alguno de los dos ángulos diferentes al de 90 grados. Puede ser el de 70,2 grados. Y voy a seleccionar una razón trigonométrica de estas tres que contenga a la hipotenusa, que es la C. La C es la hipotenusa. Entonces voy a buscar una razón trigonométrica que contenga la hipotenusa, en este caso el seno o el coseno, alguna de las dos. Voy a utilizar coseno, que contiene a la hipotenusa en el denominador. Coseno de 70,2 es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Miremos, con respecto a 70,2, ¿quién es el cateto adyacente? Con respecto al ángulo A, que es el que equivale a 70,2. El cateto adyacente es el que está al lado del ángulo, es decir, B. Coseno de 70,2, podemos hacerlo de una vez en la calculadora, calcular el coseno. Este es coseno, sencillo, no es arco coseno, sino coseno. 70,2. 0,33. Y eso es igual al cateto adyacente, que dijimos que es B, no lo conocemos, sobre la hipotenusa, que es 15. Podemos poner debajo del 0,33 del 1, para poder plantear la ecuación, el número que se cruza con la variable que es B, divide, los otros dos multiplican. 0,33 por 15 dividido en 1. 0,33 por 15 es 4,95 y 4,95 dividido en 1 pues es 4,95. El lado B equivale a 4,95. Para calcular el lado A puedo utilizar el teorema de Pitágoras o puedo utilizar otra razón trigonométrica. Hagámoslo con otra razón trigonométrica. Cualquiera de los dos métodos tiene que darme exactamente el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, usemos una razón trigonométrica diferente. Usemos un ángulo diferente también. Usemos el ángulo B. El ángulo B. Y una razón trigonométrica que contenga o bien sea la hipotenusa
o con respecto a B, que contenga el cateto opuesto, que es el lado que conocemos. Entonces dejémoslo con hipotenusa. Entonces, hipotenusa que está en la parte de abajo, y una de las razones trigonométricas que lo contengan, y la variable con respecto a B es el cateto adyacente, es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa, y esa razón trigonométrica es coseno. Entonces, coseno de B es 19,8, igual al cateto adyacente a B, que no lo conocemos, y es A, sobre la hipotenusa, que es 15. Coseno de 19,8, 0,94. A sobre 15. De nuevo, para plantear la ecuación, entonces A es igual a el número que se cruza con la A divide, los otros dos se multiplican. Y eso sería igual a 0,94 por 15. Es decir, 14,1. El lado A equivale a 14,1 y ya tenemos resuelto el triángulo rectángulo. Ya conocemos todos los ángulos y todos los lados.